días, tardes, noches. Bienvenidos a Al Aire Podcast, donde cada semana chismeamos de salud, del cuerpo humano, nuestras enfermedades, cómo nos curamos, cómo las tratamos. Una vez más tenemos a la invitada especial, recurrente, co-host, la neumóloga pediatra, Lizeth Rivas, que hoy nos va a estar platicando un tema muy interesante porque, fíjense que yo tampoco sabía, el 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Fibrosis Quística. Entonces, pues fíjense que tiene alta especialidad en fibrosis quística. ¿Quién mejor para platicarnos este tema? Entonces, Liz, tenemos muchas preguntas. Así que, ¿preparada? Lista. Muy bien. Sí, Coral, como tú dices, en este mes se hizo, más bien, ese fue el día de conmemorar esta enfermedad de fibrosis quística. Cabe mencionar que la fibrosis quística, aunque yo como neumóloga estoy más en contacto con estos pacientes o pareciera que fuera solamente una enfermedad pulmonar, es importante mencionar que es una enfermedad multisistémica. Afecta a muchos de los órganos. Y esto es porque la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria y es genética. Está alterado un gen que participa creando o permitiendo que esta proteína que se llama CFTR permite que en las diferentes células donde se producen secreciones haya un paso de cloro y de sodio también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está esta enfermedad de fibrosis quística, las secreciones del cuerpo en los diferentes órganos empiezan a hacerse muy espesas, como viscosas, chiclosas. Y dependiendo del órgano que revisemos o que vayamos mencionando, empiezan a tener problemas de inflamación, de obstrucción y de infección. Okay. Por lo que lo más característico es que las personas con fibrosis quística van a tener enfermedades sinopulmonares, es decir, de senos paranasales, de vía respiratoria, van a tener bronquiectasias, que son dilataciones de los bronquios, y esto van a dar pauta a que tengan infecciones como bronquitis, como neumonías, a repetición. Entonces, ahí sería como la presentación a nivel del sistema respiratorio. Okay. Es una enfermedad crónica, entonces otros órganos también se van afectando. Si nos vamos a la parte digestiva, los órganos como páncreas, como el hígado, las vías biliares, el intestino, pues tienen glándulas y tienen que sacar secreciones. Ajá. Estas secreciones, al irse espesando, van a empezar a obstruir estos órganos, van a empezar a provocar disfunción. Entonces, las personas pueden empezar a tener síntomas como de mala absorción de alimentos, mala digestión. Empiezan a tener unas evacuaciones muy grasosas, que es otro punto muy característico. A eso se le llama como esteatorrea, que las evacuaciones son muy grasosas. Por ende, empiezan a tener síntomas también intestinales. Hay una presentación que se ve más frecuente en los recién nacidos, que se llama ilio meconial. Son niños que están en sus primeros días de vida y ya tienen una obstrucción intestinal, y resulta que es porque las evacuaciones de los recién nacidos se les llama meconio, que son esas heces que son como chiclosas. En ellos son súper más chiclosas. Nadie sabe más que son espesas. Chiclosas, Liz. O sea, ¿En serio? No, ¿Pegajosas? No, o sea, ¿sabe la palabra chiclosa sí? Nadie sabe que el meconio es chicloso. Bueno, las mamás que tienen recién nacido, pues sí van a decir, sí es chiclosa. Solo ellas. Así es. Entonces, y los médicos que por eso tienen que revisar al recién nacido, sí, no, al alta, al egreso de su hospital. General que ya saben algo nuevo. Ahora todos. Ya lo saben. Al alta tienen que hacer esta evaluación del recién nacido y se hace un examen físico completo, y sobre todo una de las cosas muy importantes es que haya evacuado, que haya orinado, que logre la lactancia materna y demás, comercial. Ok,
ahí me voy a regresar un paso. Esa materia fecal muy grasosa, ¿cómo se ve? Yo, persona que no sé lo que es eso, ¿qué estoy buscando? O sea, la proteinuria pues es espumosa, ese tipo de cosas, ¿cómo se ve? Pues se ve en la taza del baño. Sí le dicen taza, ¿verdad? Sí, aquí sí. Sí. No digo nada. Ay, te iba a decir algo más. En pero Bolivia, bueno. ¿cómo se le dice? Inodoro. También ubicamos la palabra. Okay. No digas Bolivia, eso no lo voy a poner. El Salvador. La taza del baño se ve literal como una capa de grasa. Como cuando tienes un caldo y ves así. Eso sí te lo van a entender todos. Un poco gráfica. Creo que estos 2 días no vamos a comer caldo. Ajá. De res. Bueno, ya. O el tlalpeño. El tlalpeño mole, lleva mole pollo. De olla abortado. Ajá, como el mole de olla. Ajá. Y que ves que cuando tiene más sí, contenido la de grasa, que se le hace arriba. ves así la gota de la grasa. Okay. Entonces, eso es un signo para consultar a su médico pediatra o médico de primer contacto. Okay. Que los puedan referir. Estamos hablando de que es una enfermedad crónica y multisistémica, porque ya vamos viendo que va afectando a diferentes órganos. A grandes rasgos estoy mencionando el sistema respiratorio y digestivo. Característico, pero, por ejemplo, en hombres puede causar infertilidad masculina, porque también hay glándulas, las glándulas masculinas, y todo órgano donde hayan glándulas puede verse afectado. ¿A qué edad se puede empezar a manifestar? Si a partir de cierta edad ya no me dio, ya estoy a salvo. Fíjate que hay diferentes presentaciones y eso depende de la clase de fibrosis quística que tenga. Ok, porque ahí lo culturalmente conocido son niños. Sí. Entonces es importante decir que no solo va a ser en niños. No. Okay. Por ejemplo, a mí me tocó ver en la clínica de fibrosis quística a personas que se les hizo el diagnóstico siendo adultos. Y también nosotros pues los valorábamos y dábamos seguimiento a estas personas. Tengo, por ejemplo, un caso. Una mujer que había sido relativamente sana toda su vida, no tenía muchas manifestaciones pulmonares, nunca neumonía, nunca bronquitis, a lo mejor un cuadro de rinosinusitis, entonces ahí fue como sugestivo. Pero ¿por qué llegaron al diagnóstico? Porque tuvo pancreatitis recurrente. O sea, que te dé pancreatitis una vez en la vida, ok, pudo haber sido causas alcohólicas, causas metabólicas, infecciosas, etc. Y de hecho no es muy frecuente. Sí, no, ya dos es... Ya vas a salir tú. Yo tengo una amiga no, eso sí que ha tenido pancreatitis. No, nunca he conocido a nadie con pancreatitis. O sea, no es así como que muy, muy común, pero pasa. Pero ya que te dé 2 veces pancreatitis en la vida, entonces ahí sí, como que prende el foco. Y ¿también entiendes prende el foco? Ok. Estas personas que tienen pancreatitis crónica, se necesita hacer el estudio de electrolitos en sudor, que es la prueba diagnóstica para confirmar. Por ejemplo, hay adultos también que se les diagnosticó fibrosis quística por infertilidad masculina. En ese estudio. Y de ahí hay otros casos que nos ha tocado atender, adultos como de 25, 30 años, que su sintomatología era tos y cuadros parecido a asma. Entonces, como sabemos, el diagnóstico de asma se tiene que hacer con una espirometría completa y no solamente asumir que porque está tosiendo de forma recurrente y periódica es asma. Por ejemplo, esta persona también el diagnóstico fue ya en pues más de sus 20, 25 años de edad. Entonces, a lo mejor tenía un tipo de fibrosis quística, llamémoslo leve, por la mutación genética que tenía afectada, y que le permitía tener ciertas de estas proteínas que era relativamente funcional a nivel digestivo. Otro criterio muy importante que les mencionaba 2, así como eran como focos de alarma. Estas enfermedades infecciosas respiratorias recurrentes, la parte de esta diarrea grasosa, y luego está
el retraso en el crecimiento en los niños. Un niño que no va ganando peso, que no va ganando la talla adecuada, igual es hacer todo un abordaje, no es la única causa, pero son de las cosas que se tienen que buscar. Por eso es importante que los niños lleven un control de niño sano, para que se mantengan sanos, ese es el objetivo. Y si algo ya no va de acuerdo a su ganancia de peso, a su ganancia de crecimiento, tenemos que estar atentos qué otros síntomas tiene. Y ya tienen un diagnóstico, sea la edad en el margen que sea. ¿Cómo es el seguimiento? ¿Es únicamente tratamiento médico? ¿Llevan también actividad física? ¿Pueden hacer ejercicio? ¿O está contraindicado por esa misma deficiencia en glándulas exócrinas? Fíjate que algo que es importante mencionar es que respecto al seguimiento, tenemos que mencionar que hay un tamiz neonatal. En el tamiz neonatal se hacen a todos los bebés, idealmente en la primera semana de vida, se les toma unas gotitas de sangre del talón y se ven diversas enfermedades metabólicas. Ya está incluido que se diagnostique por este tamizaje la fibrosis quística. Esto ha permitido hacer un seguimiento de los pacientes desde etapas tempranas, porque muchas veces lo que puede pasar es que el paciente con fibrosis quística no va a presentar los síntomas hasta después del año de vida. Y lastimosamente son síntomas que ya están hablando de una falla del órgano. Y va a empezar a dejar secuelas y a tener complicaciones. Entonces, sí es muy importante esta medida de tamizaje neonatal. Y, o sea, aquí en México ya está de forma generalizada. O sea, si quien tenga acceso al tamiz metabólico va a poder saber si tiene o no fibrosis quística su bebé. En caso llega a salir positivo el tamiz neonatal, se necesita hacer una prueba de confirmación y para eso es esta prueba de electrolitos en sudor, que es una prueba pues indolora, hasta cierto punto práctica, porque no es que le toma sangre o algo así más complicado. Se realiza ya para confirmar o descartar de que se trate de fibrosis quística. Entonces, el seguimiento de los pacientes idealmente es, digamos, captarlos de recién nacido. Eso es el ideal. ¿Para qué? Para que podamos ir haciendo primero una valoración de cómo está su crecimiento, de cómo está a nivel respiratorio, de cómo está a nivel digestivo y empezar a tener cuidados. Entonces, en la parte respiratoria, algo que empezamos a realizar es el manejo de secreciones, un manejo de secreciones de forma activa. El control de las infecciones de forma temprana. Cuando ya tenemos un paciente con fibrosis quística, estamos nosotros adelantándonos a que aparezcan los síntomas de una infección. De hecho, se recomiendan las guías de fibrosis quística, recomiendan que se hagan al menos cuatro veces al año cultivos a nivel respiratorio para poder identificar cualquiera de las bacterias que tienen predisposición a infectar y cuando infectan lo hacen de forma crónica y recurrente. Una de las más famosas y comentadas, la Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a la parte de ejercicio, sí pueden hacer. Tienen que hacer, ¿no? La recomendación es que hagan ejercicio. El ejercicio físico, si bien es una medida de salud preventiva para la población en general y es una recomendación que se lo damos a todas las personas en cualquier edad de la vida, pacientes con fibrosis quística viene a ser también un pilar fundamental. ¿Por qué? Porque se ha demostrado y hay estudios que comprueban que el hecho de hacer un ejercicio físico medicado, controlado, regular, dosificado también, dependiendo la valoración inicial, les permite mejor manejo de las secreciones. Aumenta también su capacidad respiratoria.
ayuda mucho a la disminución de estos síntomas subjetivos de disnea. Y otra cosa es que me favorece el aumento de masa muscular. Y como vemos que los pacientes de fibrosis quística tienen esta área de problemas a nivel digestivo, hay mala absorción de ciertos alimentos. De hecho, a ellos hay que utilizar unas enzimas pancreáticas que se tienen que tomar con cada alimento, desayuno, merienda, comida, cena. Entonces, el tratamiento de la fibrosis quística es bastante complejo y es bastante multifactorial multidisciplinario y multidisciplinario la atención además. Entonces necesitan tomar estas enzimas pancreáticas, necesitan también utilizar o tomar vitaminas, que son estas vitaminas que nosotros le llamamos liposolubles, porque como tienen una mala absorción de las grasas, entonces también van a tener deficiencia de estas vitaminas A, D, E, K. Y también en algunos casos se utilizan suplementos alimenticios especializados. Entonces se necesita de un equipo médico y nutricional para poder atender a estos pacientes. Entonces aquí participa no solamente los neumólogos, sino que gastroenterología, infectología, terapia física, rehabilitación pulmonar, todos trabajan en conjunto. Okay. Y ahí importante aclarar, no hay cura, hay tratamiento. Exacto. No hay cura milagro. No existe una cura. Hay, ajá. Existe un tratamiento que tiene dos objetivos. Uno es evitar las complicaciones o atrasarlas lo más que puedas. Postergarlas. Y segundo, pues que tengan una calidad de vida, teniendo pues una calidad a nivel respiratorio y digestivo. Te digo que son como los pilares primordiales. Ok. Y ahora van las preguntas necias. ¿Ya viste la película de 2 metros de ti? Sí. ¿Qué tan preciso es lo que va contando en la parte del oxígeno? Eso que tienen que estar a 2 metros los pacientes, bueno, no a 2 metros, pero un Benito Juárez entre sí, que tienen que andar con guantes todo el tiempo, o sea, todo eso ¿hasta qué punto se dramatiza y hasta qué punto en serio es así? Pues fíjate que sí refleja la realidad de los pacientes con fibrosis quística, porque al tener esta susceptibilidad a tener más infecciones respiratorias y sobre todo estas infecciones de estas bacterias que son difíciles de erradicar. Entonces necesitan prevenir. Y si otras personas van a tener, otros pacientes que tienen esta colonización de estas bacterias, no queremos que hagan infecciones cruzadas. Entonces, sí refleja lo que tienen que vivir. El hecho de depender del oxígeno, pues ahí sí es variable. Sí, no, depende. O sea, depende de la gravedad de la enfermedad, digamos, de la clase de fibrosis quística que tengas, y también depende de la edad del diagnóstico, porque esa es una realidad que, bueno, que a mí me ha tocado ver en diferentes ciudades, diferentes hospitales en donde he tenido la oportunidad de rotar. No es lo mismo un niño con fibrosis quística que se diagnostica pasado, ¿qué te diré?, los 5 años de edad, en donde probablemente ya hay daño pulmonar, donde ya está esta infección crónica por estas bacterias, a un paciente que se diagnosticó de recién nacido, se empezaron estas medidas nutricionales de cuidado respiratorio antes de que aparezcan los síntomas, el panorama cambia mucho. Sí, claro, hasta por adquisición de hábitos y la cuestión de automanejo y gestión de la enfermedad. Sí. Ha de cambiar bastante. Y en México obviamente está todo el sector público, pero ¿hay alguna institución, fundación, organización a la que se pueda acercar a una persona que sospecha de este diagnóstico? ¿Hay algún programa de apoyo? Ya hablamos del tamiz neonatal, pero organizaciones o fundaciones a las que puedan acercarse a buscar más información. Sí, fíjate que hay varias fundaciones en México. Yo conozco de 2. Bueno,
el año que yo estudié lo de fibrosis quística especialmente, lo hice en Monterrey, en Nuevo León. Entonces ahí existe una fundación que se llama Besitos Salados, que es por esta característica de que el sudor de estos pacientes es muy salado por el aumento del cloro y también del sodio, por ende del sodio. Entonces esa es una fundación que está en la parte norte del país. Luego, aquí en Ciudad de México, sé que está la fundación o la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Entonces, me parece que también hay otros nombres, pero ahorita esos son los que tengo en mente. ¿Y en El Salvador? Sí, en El Salvador existe la Fundación contra la Fibrosis Quística. De hecho, la semana que conmemoramos la fibrosis quística, tuve la oportunidad de estar en una entrevista con el doctor que está a cargo del programa en El Salvador, y existen pues estas asociaciones, estos grupos de personas que brindan este apoyo para el manejo multidisciplinario, para el manejo crónico, porque también hay mucho desgaste, porque es de mucha inversión económica. Son medicamentos que tienes que utilizarlos todos los días, y no solamente es un medicamento, sino que es un arsenal. Luego está la situación que también hay desgaste emocional al ser una enfermedad crónica. Luego están estos cuidados que también pueden afectar esta socialización, ¿verdad? Entonces, hay estos grupos que te digo que sí sirven de apoyo tanto para el paciente como para el familiar y el cuidador. Sí, nadie habla de los cuidadores, vamos a tener un capítulo también de lo que es ser cuidador de un paciente crónico. Sí. Pero ¿sí? Qué bueno que existan, y les vamos a dejar la información abajo. Llegamos a la parte favorita de todos, mitos de la fibrosis quística. ¿Qué nos puedes decir? Fíjate que un mito que me tocó también escuchar es que se pensaba que la fibrosis quística solo era una enfermedad de blancos, como de raza caucásica. O sea, blancos. No, o sea, sí sabemos lo que es caucásico. Ok, me quedaste viendo extrañada. Nunca había escuchado que fuera solo o sea, había escuchado que era solo de niños. Pero bueno, entonces no es enfermedad de... O sea, las estadísticas demuestran que, por ejemplo, en Europa, la incidencia puede ser hasta de un paciente por 1,000 a 2,500 nacidos vivos. En nuestro continente, en Latinoamérica, digamos, englobando todo, hay reportes que pueden ser de 5,000 a 10,000. Un caso en 5,000 a 10,000, o sea, como que menos frecuente. Sí. Aquí en México, con lo del tamizaje que empezó a poner más atención, el tamizaje es como que tú vas con la lupa buscando a ver quién tiene, a ver quién tiene, cuando no hay sospecha. A aparecer muchos más. Entonces, de la nada. Disminuye esa cifra, bajó de 8,500 a 1 en 6,000. Entonces, ¿qué quiere decir? A lo mejor no se estaban buscando anteriormente, porque obviamente pues, son recursos que hay que invertir para buscarlos. Y por ejemplo, en otros países todavía están en esa transición de que el tamiz neonatal generalizado, o para todas las personas, ven incluido lo de fibrosis quística. Entonces, más ese sesgo de... No si no lo buscas, es que no se está buscando. Si no lo buscas, nunca lo vas a encontrar. Claro. Segundo, te iba a mencionar lo de la edad, porque se piensa que la fibrosis quística solamente es de niños, y que un adulto pues es como no le va a dar. Yo en la carrera llegué a escucharlo, que no había adultos con fibrosis quística. Pero fíjate que eso puede ser histórico, y a lo mejor aquí sí voy a mencionar lo de la esperanza de vida. Hace décadas, cuando se descubrió y se empezó a caracterizar la enfermedad, imagínate, esta enfermedad tiene menos de un siglo de conocerse como tal, como fibrosis quística, fue en 1938. Entonces, al principio, los pacientes no tenían una esperanza de vida más allá de 1 o 2 años de edad. Sí, no había adultos con fibrosis quística. Luego, a medida se fue haciendo avances en los tratamientos, en el manejo,
en el diagnóstico también. Entonces esta esperanza de vida fue aumentando. En México y bueno, yo creo que Latinoamérica, actualmente se manejaba como una cifra de los 18 años de edad. En Europa, la esperanza de vida supera los 36 años. Llegan hasta 40, 50 años. Uh-huh. Todavía en estos últimos 2 años, yo he visto pacientes de 36, Sí, 40 lo que años. nos contabas, pero ahí lo que baja la estadística son los que fallecen. Otro es que es una enfermedad puramente pulmonar. Y creo que ya lo fui mencionando. Ya quedamos claro que no. Utilizar oxígeno desde el inicio, desde su diagnóstico. Entonces, ahí va otra vez, depende del contexto. Y el otro, que también tú me mencionabas, me preguntaba si pueden hacer ejercicio, porque a veces está el temor a retar a hacer este ejercicio, implica un estrés corporal o respiratorio, como que pueden existir esas dudas. Entonces, es un mito, ¿por qué? Y ahí lo aclaramos, es parte del tratamiento. Pues muchísimas gracias, Liz, muy interesante el tema, creo que todos aprendimos mucho sobre una enfermedad que es poco conocida porque es poco buscada, no porque no existe, pero pues muchísimas gracias, Liz. Pues aquí estamos para... Y pues cualquier cosa está en las redes de la doctora Rivas. Cualquier duda y en lo que cualquier podamos cosa. asesorarles. Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta luego. Bye. Adiós.